en Caminando por la Vida. Gente que vale la pena. El próximo año 2026 se cumplen 100 años ya del inicio de la Guerra Cristera en México, que duró hasta 1929. Y con este motivo, la editorial Homo Legends acaba de editar en España el libro titulado La Contrarrevolución Cristera, del padre Javier Olivera Rabasi, con prólogo del antiguo prior del Valle de los Caídos, padre Santiago Cantera. Javier Olivera Rabasi, el autor de esta obra, es abogado, historiador y cofundador de la Orden de San Elías. Dirige el canal de YouTube Que no te lo cuenten, con casi 500.000 de seguidores en todo el mundo. Desde San Francisco, en Estados Unidos, padre Javier Olivera Rabasi, bienvenido a Caminando por la Vida. Muy buenos días o buenas tardes para ustedes, ¿cómo están del otro lado del charco? Gracias por llamarme. Eso le iba a decir, padre, ¿qué hora es en San Francisco ahora? Acá son exactamente las 11:07 de la mañana, son Bueno. 9 horas menos que en Europa. Hora razonable. Sí. Padre, en 1917 la Virgen se está apareciendo en Portugal, en Fátima, los bolcheviques se están haciendo con el poder en Rusia. ¿Y qué estaba pasando en México mientras tanto? A ver, interesante pregunta. Mismo año de la aparición de la Virgen de Fátima, mismo año de la Revolución Sangrienta, que llevó más de 100 millones de muertos, nada más que en Europa, se da en lo que hoy llamamos México, la Ciudad de México, y más cerca de la ciudad de Querétaro, la reforma constitucional del año 1917, que los que estudiamos Derecho la estudiamos como una de las primeras constituciones modernas del siglo XX, ¿no? Allí se reformaba la Constitución de México del año 1857. Hacía ya varios años que hacía falta, evidentemente, una reforma, porque el país había entrado ya no solamente después de la independencia, sino en el siglo XX. Y el problema que hubo de fondo es que hubo un grupo radical de personajes, tanto llamamos hoy día de izquierdas como liberales, incluso de tendencia masónica, abiertamente masónica. En México la masonería siempre ha sido muy, muy abierta, que buscaron hacer de ese país totalmente católico en sus orígenes, guadalupano, incluso después, una especie de, ¿cómo puedo decirlo?, de experimento laicista avant la lettre, como dicen en francés, ¿no? Antes de tiempo. Y por eso muchas de las cosas que ustedes van a vivir después en España, a partir de lo que va a ser la más llamada República Española, ¿no?, del comunismo enquistado en el poder, van a vivirlo casi 20 años antes los mexicanos aquí en América, ¿no? Bueno, y eso se plasmó en esa reforma constitucional del año 17 en la ciudad de Querétaro, con una serie de articulados completamente anticatólicos. Y digo anticatólicos porque el México de por entonces era, como se decía, 99% católico y 100% guadalupano, ¿no? Una serie de articulados van a impedir el culto público en México. Y en 1921 se llega incluso a perpetrar un atentado contra la Virgen de Guadalupe. Correcto, famoso atentado que todavía hoy, cuando uno va a la Basílica de Guadalupe en México, en el DF, aún a la Basílica Nueva, apenas uno ingresa, están las fotos de ese tremendo atentado donde un soldado federal coloca un ramo de flores debajo de la tilma milagrosa de San Juan Diego y hace explotar una enorme cantidad de dinamita. Y bueno, en la antigua basílica, en la basílica colonial, digámoslo así, de estilo colonial, y bueno, y finalmente queda, sin tener un vidrio blindado ni mucho menos, la imagen de Nuestra Señora queda indemne, sin ningún tipo, sin rasguño, ¿no? Queda como testimonio las fotos de eso, y a su vez un Cristo muy hermoso que estaba en el altar, era para la Santa Misa ante el altar de la Virgen de Guadalupe, que queda como arqueado y queda como reliquia, llamado el famoso Cristo del Atentado. Es muy famoso, si uno después lo busca en internet, esa imagen del Cristo como arqueado, como defendiendo a su propia madre ante el momento de ese feroz atentado. ¿Quién es el padre Pérez? El padre Pérez es un pobre hombre, es un cura diocesano de la Arquidiócesis de México, que los gobiernos laicistas, masónicos, incluso antes de que avance o que se desate en el año 1926, probablemente la guerra cristera, van a buscarlo, el padre Joaquín Pérez, van a buscarlo para nombrarlo patriarca de la supuestamente
Iglesia Nacional Mexicana. O sea, esto ha pasado siempre. Todos los regímenes totalitarios han intentado apropiarse, digamos, de la Iglesia, ¿no? Entonces, han intentado siempre nacionalizar las iglesias, ¿no? Así han hecho en algunos momentos en Rusia, pongámosle, o incluso en algún momento hasta de apostasía o de intento de separación, con los famosos separatismos, que no son solamente políticos, a veces también son eclesiásticos. Entonces lo eligen para ser como el Papa mexicano, digamos, ¿no? Fue una triste anécdota de la Iglesia mexicana que apenas duró algunos meses porque los mexicanos no eran gente humilde en aquel momento y todo, pero no eran tontos. Entonces nadie fue con estos 6 o 7 curas que recolectó el gobierno en su momento para intentar hacer una especie de iglesia local. Por cierto, a su vez, tan desubicado estaba este Padre Pérez, o como le llamaron con el tiempo, el Patriarca Pérez, el Patriarca de México, que había adherido él mismo cuando era joven a la masonería, siendo sacerdote, y entonces por ahí lo reclutaron. Estos son datos públicos. Después, con el tiempo, a Dios gracias, todos se arrepintieron y murieron en comunión con la Iglesia. Y llega el día 1 de agosto de 1926 y entra en vigor en México la llamada Ley Calles. Claro, porque una cosa es lo que recién hablábamos antes, una cosa es la reforma del 17 de la Constitución Nacional, pero ustedes saben que siempre las leyes, o mejor dicho, la ley suprema de una nación moderna normalmente es la Constitución Nacional, así como la española, pero después existen los códigos o las leyes, el Código Penal, el Código Civil, el Código de Comercio, en fin. En el caso concreto de la Constitución de Querétaro del 17 había que ponerla en práctica, bajarla a la práctica por medio de una ley. Y esa fue la famosa y fatídica ley penal, o también en la historia del derecho en México quedó como la Ley Calles. ¿Qué es la Ley Calles? Es una serie de articulados de más de 130 artículos que literalmente regula la vida religiosa en México y se plantea entonces que, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos nada más, que los templos, a partir de la entrada en vigor de esa ley, que va a entrar el 1 de agosto del 26, ya no estaban bajo la administración de la Iglesia como entidad privada, sino del Estado. Entonces, a partir de ese momento, era el Estado el que iba a disponer si se iba a dar misa o no, quién iba a darla, cómo iban a hacer qué tipo de imágenes iban a haber adentro. A su vez se regulaba que no se podía hacer ningún tipo de profesión pública de la fe, por lo tanto se prohibía el uso de la sotana, del hábito religioso en las monjas, se impedía que uno llevara un rosario colgado del cuello, visible, o sea, todo tenía que ser una especie de culto meramente privado en un país 100% católico. No estamos hablando de un país, digamos, musulmán, ¿no? Ni mucho menos. Bueno, esto motivó a que el 1 de agosto del 26, o mejor dicho, antes de llegar al 1 de agosto del 26, el mundo católico en México comenzará obviamente a exponer sus preocupaciones, a hacer sus protestas, primero de modo legal y totalmente pacífica, recursos de amparo, búsqueda de firmas, después con el tiempo ya de modo incluso ilegal, aunque todavía pacífico, boicots, en fin, no se compraba carne, no se iba al cine, bueno, no se mandaban a los chicos al colegio, y bueno, finalmente el episcopado mexicano, con la anuencia explícita del Papa de por entonces, que era Pío XI, va a decidir suspender el culto. Dice, bueno, no podemos ser nosotros obispos bajo la égida de un gobierno, no podemos someternos a esto. Entonces, el 31 de julio del año 26, día antes a la entrada en vigor de la ley, se hace la última misa pública en todos los templos, ¿no? Y bueno, y hay un montón de fotos de esto, con la gente yendo como desesperada o a confesar o a bautizar a sus hijos, alguno que otro a casarse porque hacía falta el sacramento del matrimonio. Y el 1 de agosto del 26, en la gran mayoría de las iglesias de México, comienza a verse una especie de franja cruzada en los sagrarios con un letrero que dice así: no está aquí. Es decir, el Santísimo ya no estaba puesto en los tabernáculos, y las iglesias quedan abiertas y comienzan a ser defendidas por los laicos. Y ahí comienza, técnicamente hablando, lo que se puede llamar la contrarrevolución cristera, o la guerra, o la cristiada, o la guerra cristera. ¿Quién es Anacleto González Flores? Es un hombre excepcional, realmente fuera de serie, laico civil, mexicano, abogado, había sido un par de años seminarista cuando era joven, después se dio cuenta que lo suyo era la vida matrimonial, termina casándose, teniendo algunas hijas, y después con el tiempo va a ser el líder, uno de los grandes líderes intelectuales de la resistencia, ¿no?
de la defensa de la fe católica en México y sobre todo de un gran apóstol de Cristo Rey. Su tumba se encuentra en Guadalajara todavía, México, corazón de Jalisco, y dice esta frase tremenda, ¿no? Vita, verbo et sanguine docuit, que significa enseñó con la vida, con la palabra y con la pluma, ¿no? Con la sangre, y con la vida y con la palabra. Termina siendo martirizado, ¿no? Por un complot que hacen contra él, aunque él no estaba en contra de la lucha armada, había decidido él por su propia iniciativa, él mismo no empuñar armas. A algunos se le ha hablado de una especie de Gandhi mexicano, eso es mentira. González Flores nunca estuvo en contra del uso de las armas, simplemente él decía, algunos deben usar las armas y otros debemos, para dar un testimonio distinto, no usarlas. Bueno, y finalmente lo terminan martirizando, y por cierto es beato, ¿no? Es beato, no solamente beato, es el patrono del laicado mexicano. Ha sido nombrado así hace algunos años. Uh-huh. Solo 3 obispos, ¿no?, de los 38 que había en México apoyan la guerra, lamentablemente. Que produce una guerra que produce muchísimos mártires, pues son fusilados por la fe o asesinados, y la inmensa mayoría de ellos son grandes desconocidos, ¿no? Nos acabas de decir, padre, que Anacleto González Flores es beato, pero hay otros muchos mártires que son grandes desconocidos, ¿no? Sí, porque lamentablemente, primero es una trágica historia en la vida de México. La historia de la cristiandad culmina con unos arreglos patéticos, entre los que se termina de concordar que no se va a hablar del tema por casi 50 años. Entonces la gran mayoría de la gente en México no conoce el tema de la guerra cristera, o si la conoce por una cuestión puramente de tradición oral. Es algo que se ha silenciado en la historia de México, tanto desde el Estado como desde parte de la Iglesia, supuestamente con la excusa de pacificar las aguas, de que como había habido en ambos bandos, había habido católicos, tanto en el gobierno federal, o sea, del presidente Calles, como del lado católico, bueno, hacía falta como pacificar la cosa. Algo así, hago un paralelo para que se me entienda en España, como si después de la cruzada española, o mal llamada guerra civil española, los obispos y Franco hubiesen dicho, bueno, ok, no hablemos del tema por 50 años para que pacifiquemos la cosa, porque de un lado estaban los rojos y de otro lado estaba el bando nacional. Bueno, en fin, y hay, por cierto, hay algunos que actuaron bien, otros que actuaron mal, y la historia tiene que contarse como es. Entonces, lamentablemente no se conoce mucho. En el caso de los obispos, hay uno que es muy famoso, que es Francisco Orozco y Jiménez, arzobispo de Guadalajara, el llamado San Atanasio mexicano, 5 veces exiliado, 5 veces volvía incluso camuflado para estar con su pueblo, y dos obispos más, uno que es el de Colima y otro más que ahora no recuerdo. Pero la mayoría se exilió, no estuvo, o bien no estuvo a la altura de las circunstancias, o bien algunos incluso patéticamente estaban en contra de todo tipo de defensa, porque decían que había que obedecer, este famoso obediencialismo estúpido, insulso, que algunos prelados nos tienen acostumbrados, ¿no? Como diciendo, bueno, que hay que poner siempre la otra mejilla cuando no se dan cuenta, no explican bien que la otra mejilla es cuando es una ofensa a uno en el personal, pero cuando a uno le atacan a Dios, a la patria, a la familia, a un tercero inocente, no solamente es que no podemos, sino que no debemos dejar de defenderlos. ¿Existe la guerra justa? Claro que sí, está en el Catecismo de la Iglesia Católica, está en toda la patrística, San Agustín, San Tomás de Aquino. El mismo principio que se utiliza para la legítima defensa se utiliza para la guerra justa. Entonces, cuando uno es agredido injustamente, y tiene posibilidad de llevar adelante una defensa, sabiendo, como dice Jesús en el Evangelio, que hay que generar prudente cuando ve venir un ejército que tiene 10.000 y uno tiene 1.000, no aprovecha primero y sale al encuentro a buscar la paz, porque sabe que va a perder. Bueno, pero si hay posibilidad de defensa y hay posibilidad realmente incluso de éxito, está todo esto en la doctrina católica de la Iglesia. Son los mismos principios que se utilizan para la legítima defensa propia o la legítima defensa de un tercero indefenso o inocente. Después de 3 años de guerra, llega 1929, parece que se está poniendo los acontecimientos de cara para los cristeros, y llegan lo que usted ha nombrado antes, ¿no? Los famosos arreglos. ¿Qué papel juegan los Estados Unidos, por un lado, y por otra parte el Papa y la jerarquía católica en estos arreglos? Bueno, empiezo por el final. A ver, el Papa de por entonces, el Papa de toda la cristiandad, es el mismo Papa de siempre, es Pío XI. Pío XI, que tiene excelentes documentos a nivel doctrinal, entre otros las cosas primas respecto del reinado social de Jesucristo,
pero tiene muchos yerros a nivel pastoral o político, si queremos, de doctrina política o de doctrina social. Y uno de los, y el principal culpable, digamos, de los arreglos, sin ninguna duda, que es el Papa, porque al final de cuentas es el último que tiene la autoridad para hacer que se apliquen o no los arreglos. Esto yo lo trato muy bien en un capítulo entero del libro sobre de la contrarrevolución cristera, a que a algunos a veces no les gusta demasiado. Todo es así, los papas pueden perfectamente equivocarse cuando hablan de política o de economía o en fin, de muchos otros temas, ¿no? Obviamente sabemos que no lo pueden hacer si hablan sobre dogma, tema de moral o de fe, como siempre ha hablado la Iglesia, o ex cátedra, bueno, en fin, otro tema. Pero lo cierto es que en el año 1929 los cristeros, los católicos, venían ganando la guerra, y esto preocupaba bastante, en primer lugar, al gobierno mexicano, porque pensaba que una guerra que iba, supuestamente una guerra de guerrillas, que iba a durar apenas 3 meses, ya duraba 3 largos años. En segundo lugar, preocupaba también a la Iglesia, porque al suspenderse el culto 3 años, claro, la gente no estaba recibiendo la instrucción religiosa, no podía ir regularmente a los sacramentos. Para que más o menos se me entienda, puede llegar a hacerse una analogía lejana con lo que fue el 2020, con el tema de la pandemia, como le llamo yo, donde tenemos muchos templos cerrados, ¿no? Bueno, algo parecido era eso, sin la persecución cruenta del gobierno mexicano. Y por último, por eso fue la noticia de los arreglos, Estados Unidos, que los intereses económicos de Estados Unidos en su país vecino, como es México, bueno, claro, se verían perjudicados después de ya 3 largos años de una guerra civil, al final de cuentas. Entonces, a instancias del gobierno mexicano, más el gobierno de Estados Unidos, y a su vez con la anuencia del Papa Pío XI, por entonces reinante, y algunos obispos mexicanos, se van a llegar a estos llamados los arreglos, ¿no? Si arreglos pueden llamarse, como dice alguno, ¿no? Y se busca una especie de modus vivendi. Los cristianos que estaban en la guerra pedían por favor a gritos que por favor no arreglaran nada porque estaban ganando la guerra y en breve podían tomar el poder, digamos, hasta del gobierno, hasta un México católico. Había algunos estados como el de Jalisco que tenía hasta un gobernador cristero propio. Pero los obispos terminaron cediendo, el Papa lo mismo, y se presionó en las conciencias a los cristeros para que le pusieran las armas a cambio de un salvoconducto, y además del salvoconducto se les decía que se les perdonaba la vida, en fin, lo que hubiese parecido lógico es derogar o anular la famosa ley penal Calles. Bueno, se comprometía el gobierno a no aplicarla, o sea, dejarla por escrito pero no aplicarla. Bien, una tontería porque la verdad que era un gobierno que no iba a cumplir. Lo cierto es que los cristeros, presionados por la jerarquía eclesiástica, terminan deponiendo las armas y inmediatamente después de la deposición de las armas, uno tras otro, a todos los cabecillas, o a casi todos los cabecillas del movimiento cristero, se los fue persiguiendo durante 20 años, o bien enviándolos a las Islas Marías, que era como el Alcatraz de México en aquella época, o bien simplemente matándolos. Entonces por eso se quedó en el inconsciente colectivo de la gente que murieron más cristeros, creen algunos, después de los arreglos, que durante los 3 años de la guerra cristera. Bueno, eso no fue así. Lo que pasa es que se mató a muchos cabecillas después de los arreglos. La verdad es que conforme va usted contando la historia, veo muchas similitudes con el día a día, ¿no? Con el mundo que nos ha tocado vivir, ¿no? Casi 100 años o 100 años después, ¿no? Cómo la persecución no ha cesado y cómo los modos pueden haber cambiado, y tampoco la reacción de muchos clérigos o de muchos católicos tampoco ha cambiado, ¿no? Lamentablemente no. Vivimos en un mundo católico acobardado, insulso, que intenta poner la cabeza bajo tierra, pensando que uno que uno ha comprado la vida, ¿no? Y que resulta que Dios nos va a pedir cuenta el día de mañana de nuestros actos. Siempre la derecha va a estar perseguida y va a estar siempre viviendo entre los consuelos de Dios y las tempestades del mundo, como dice San Agustín. Lo importante es que cuando uno baja la cabeza ante los poderes del mundo, quiero decir, el mundo sigue avanzando. No es que se va conformando porque uno se ha puesto más dócil. Pero sí, claramente que estamos viviendo tiempos análogos. Lo que no es análogo para nada es la respuesta que debería haber de parte de nosotros como iglesia en cuanto a bautizados, ¿no? Uh-huh. Y cambiando un poco de tema, para Javier, mañana comienza el cónclave en el Vaticano para elegir a un nuevo papa, al sucesor de San Pedro. ¿Qué pronóstico o reflexión podría compartir con nuestros oyentes acerca de lo que va a ocurrir en los próximos días?
Mira, no soy profeta ni hijo de profeta, como dice la Biblia, ¿no? Pero esperemos, simplemente esperemos, ese es un deseo, es un anhelo, que haya un acuerdo medianamente rápido, cosa que para mí está difícil, sinceramente, por varias circunstancias, varios motivos, para elegir a un nuevo sucesor de Pedro, ¿no? El Papa no es sucesor del anterior, no es es como un presidente, que ahora está Pedro Sánchez y mañana viene fulano de tal, no. O sea, acá el Papa es el sucesor del vicario de Cristo en la tierra, que es el apóstol San Pedro, ¿no? Aquel que debe confirmarnos en la fe. Esa es la función del Papa, no es estar ni viajando, ni dando entrevistas, ni nada de eso, es confirmar a los hermanos en la fe. Un Papa va a ser mejor o peor si nos confirma o no nos confirma en la fe, ¿no? Entonces, ¿qué anhelo yo? Anhelo que venga un Papa que no dure mucho tiempo el cónclave, por cierto, porque si no se va a poner complicada la cosa, si no hay acuerdo, y que ese Papa simplemente lo que haga es transmitir lo que ha recibido, ¿no? Eso es la tradición, la tradición. Transmitir, uno no está venerando cenizas, sino que está transportando a las otras generaciones una antorcha, que es la antorcha del depósito de la fe, lo que nos dejó Cristo en la cabeza de los apóstoles, y eso es lo que anhelo. Ahora, lo que puede llegar a pasar, sinceramente, yo no lo sé, es algo complejo, porque no está fácil la cosa entre los cardenales que últimamente se han elegido, pero esto sí creo que quiero dejarlo bien claro. Nuestra fe no depende del Papa de turno. Eso está Mi claro. fe no depende ni de Juan Pablo II, ni de Benedicto, ni de San Pío X, ni de Francisco, ni de nadie. Nuestra fe depende de Jesucristo, Señor, digamos, ¿no? Uno podía haber vivido en la Edad Media, no haber conocido jamás en toda su vida ni siquiera el nombre del Papa reinante. El Papa podía ser un adúltero, un fornicario, un sodomita, un simoníaco, pero nuestra fe no depende del Papa de turno, depende de Jesucristo y a su vez de nuestra conformación a esa vida de fe, si vivimos o no conforme a la fe, o somos unos hipócritas incoherentes. Muy rápidamente, para Javier, ¿no le parece que estamos incurriendo un poco en papolatría? Absolutamente, no, estoy en contra de lo que dijo, no un poco. Estamos totalmente incurriendo en papolatría, no un poco nada más. Esto es un defecto bien nuestro, bien hispano, ¿no? O sea, bien de España transmitido a Hispanoamérica, con la mejor de las intenciones. España ha sido el adalid de la contrarreforma antiprotestante, España ha sido la madre y maestra que nos transmitió la fe a nosotros también, pero por algo España ha sido llamada, entre comillas, ultramontana, o sea, detrás de los Pirineos, detrás de los montes, por los galicanos, por los franceses. ¿Pero por qué? Porque España ha sido la que más ha luchado contra la revolución protestante del siglo XVI. Y entonces una de las cosas que había que resaltar, por cierto, era, claro, la figura del papado, una de las cosas que nos distinguía con las sectas, con los herejes del otro lado de los Pirineos, incluso, ¿no? De Alemania, Holanda, Bélgica. Ahora, ¿qué sucede? Por haber exaltado demasiado la figura del papado, en muchos casos se ha transmitido que el Papa es prácticamente la cuarta persona de la Santísima Trinidad, y que incluso cuando va al baño no se equivoca. Yeah. Entonces, eso es lo que le quedó, y sí, eso es lo que le quedó al fiel común, y a su vez a algunos curas poco formados, ¿no? Entonces, sumado a que después, en el siglo XIX, Pío IX dictó el famoso dogma de la infalibilidad papal, y eso después se transmitió como si el Papa fuera una especie de encarnación de Cristo en la tierra. Bueno, claro, la papolatría es la adoración de la persona como si fuera Dios. Eso es un error gravísimo en la fe. Gravísimo. Bueno, y eso es un poco el exceso al que hemos sufrido, y creo que después de estos años de confusión que ha vivido la Iglesia, es momento de que uno vaya haciendo madurar un poco más su fe, ¿no? Padre Javier Olivera Rabasi, ha sido un auténtico placer y un honor contar con usted hoy en Caminando por la Vida. La verdad que me gustaría volver a contar más adelante con usted, si lo tiene bien, y si el horario con San Francisco nos cuadra para tratar otros muchos temas en los que usted seguro puede aportar. Padre Olivera Rabasi, autor de la Contrarrevolución Cristera, Contrarrevolución Cristera, de la editorial Homo Leyes. Muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Adiós.